En Sombras Eternas, las historias no siempre tienen finales felices, algunas hablan de decisiones difíciles, de amores que pesan más de lo que deberían y de despedidas que cambian el rumbo de toda una vida. Esta es una de esas historias, donde alguien decide marcharse, esta vez, de verdad, el día después del baile de graduación, rompí con Yaseka. Ella frunció el ceño y me preguntó si todo era porque había bailado el primer baile con Peter en mi lugar. Asentí sin decir nada más. Entonces respondió con calma que si quería terminar, lo hiciera, pero que no me arrepintiera después. Jessica asintió sin dudarlo. Llevábamos más de 10 años siendo amigos desde la infancia, y todos sabían cuánto la amaba. Ella estaba convencida de que yo nunca podría vivir sin ella, pero esta vez estaba equivocada. En secreto, cambié mis opciones de solicitud universitaria sin que nadie lo supiera, eligiendo caminos completamente opuestos, una universidad en el sur y otra en el norte. A partir de ese momento, nuestras vidas quedarían separadas por una distancia imposible de cruzar. Joshua, no has cambiado en absoluto, sigues siendo celoso como cuando éramos niños, dijo Yaseka con indiferencia. Luego explicó que había bailado con Peter porque le había prometido hacerlo si él lograba cierta puntuación en su examen. Era solo una recompensa, y como él cumplió, ella también debía hacerlo. Después añadió, con cierta seguridad, que si iba a romper por algo tan trivial, quería ver cuánto duraría esta vez, 1 mes, 2 semanas o quizás solo 3 días. Durante la secundaria, había terminado con ella incontables veces, casi siempre por Peter, y siempre era yo quien regresaba, quien se disculpaba, quien suplicaba otra oportunidad. Me rebajé más de lo que debería. Pero esta vez, no. Esta vez era definitivo. Cuando lo dije, Yaseka sonrió de una manera inesperadamente dulce, con los ojos curvados como lunas crecientes, y tomó mi mano intentando calmarme, como si todo fuera un simple enfado pasajero. En ese momento, Peter apareció de repente con unos documentos en la mano. Al vernos tan cerca, se detuvo incómodo y dijo que volvería más tarde, pero Yaseka soltó mi mano rápidamente y le pidió que hablara sin problema. Peter me miró con cautela, preguntando si todo estaba bien. Durante 3 años había visto esa misma escena repetirse una y otra vez, su actitud, sus gestos, su falsa sinceridad. Al principio lo ignoré, luego lo enfrenté, pero al final siempre terminaba perdiendo yo. Estaba cansado, completamente agotado, porque un amor sostenido solo por una persona no vale la pena. Así que simplemente dije que hicieran lo que quisieran y me di la vuelta para irme, pero no llegué lejos. Peter se interpuso en mi camino con una expresión de disculpa, explicando que no sabía mucho sobre el proceso de solicitud y que por eso había ido a buscar a Yaseka con urgencia. Lo interrumpí fríamente, preguntándole por qué me estaba dando explicaciones a mí y le pedí que se apartara. Lo hizo, como si tuviera miedo. Yaseka no tardó en defenderlo, diciendo que solo estaba siendo honesto y que no había razón para tratarlo así, que incluso ya se había disculpado. Peter añadió que era normal que yo estuviera molesto por la interrupción, pero aún así trató de suavizar la situación. Fue entonces cuando me detuve y me giré para mirarlo directamente. Le dije que, si entendía eso, también debía saber perfectamente que ella era mi novia. Recordé en voz alta cada momento en el que se había interpuesto entre nosotros, el día de San Valentín del primer año cuando arruinó nuestra reservación con una llamada, el viaje a Disneylandia que convirtió en una salida grupal fingiendo casualidad y muchas otras ocasiones más. Pero antes de que pudiera continuar, Yaseka me interrumpió bruscamente, pidiéndome que me detuviera. Explicó todo. No lo decía en serio. Su familia es pobre. Sus notas no son geniales. Como presidente de la clase, ¿no es mi deber ayudar a un compañero entre tantos? ¿Qué tienes que elegir en él? El honesto. Al verla fruncir el ceño profundamente, de repente sentí una sensación de vacío. No quería discutir con ya no los veía, así que me di la vuelta y me fui. Peter fingió gritar. Joshua, olvídate de él. Peter, solo trae tus documentos. Te lo explicaré todo en casa. Me encerré en mi habitación y me quedé en silencio todo el tiempo. Por la tarde, no fue hasta que oscureció que trasladé varios álbumes de fotos gruesos al patio. Abrí uno al azar y casi todas las fotos tenían a Yaseka. Ya fuera feliz, triste, arrepentida o emotiva, esta fue toda mi infancia, toda mi juventud. Pero ahora todo quedaría reducido a cenizas. Capítulo 2. Cuando quemé el primer álbum de fotos, esperaba. Me dolía el corazón, pero para mi sorpresa no sentí ningún dolor.
En cambio, sentí un gran alivio. Era como si el enorme peso que me había estado presionando durante los últimos 3 años finalmente se hubiera desvanecido. Levantado. Durante la cena, mi padre estaba de muy buen humor. Hijo, con tus notas, no solo podrías entrar a una universidad, sino que incluso podrías ir a una institución superior. Jessica está un poco atrasada, pero es lo suficientemente buena. Ahora pueden seguir juntos. Ya acordamos que una vez que se gradúen de la universidad, organizaremos tu boda. Aunque nunca tuvimos un matrimonio concertado. Las familias siempre habían sido unidas y ni mi padre ya había considerado a Jessica como su futura nuera. Metí la cabeza en la comida y simplemente murmuré. Mi madre notó que algo no andaba bien y preguntó con dulzura. Hijo, ¿por qué te ves tan triste? ¿Discutiste contigo? Ya sé otra vez. Negué con la cabeza. No lo hice. Me recordé en silencio. Nosotros acabamos de terminar. Papá se rió con ganas. Jóvenes, es normal discutir y tener conflictos. Tu madre y yo estábamos lo mismo cuando éramos jóvenes. De todas formas, siempre nos reconciliábamos después de pelear. Mi madre puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Qué tonterías estás diciendo? Nuestro hijo aún es pequeño. ¿Por qué lo mencionas? Padre río torpemente. Después, a la hora de cenar, mi mejor amigo Bruno me invitó a salir a relajarme. No quería ir, pero él insistió. Así que acepté a regañadientes. Cuando llegamos me di cuenta de que era un bar. Al escuchar la música alta y ver a la multitud emocionada, mi estado de ánimo se alivió considerablemente. A mitad de camino sentí la necesidad de usar el baño, así que fui al baño compartido. Cuando empecé mientras intentaba aliviarme, de repente oí una voz familiar afuera. Jessica, ¿por qué no invitaste a Joshua esta noche? Jessica se rió con amargura. ¿Qué más? Tuvimos otra pelea por lo que pasó en el baile de graduación anoche y ahora estamos rompiendo. Él sí que sabe montar un escándalo. Diría que es la 80ª vez en 3 años, si no la 100. Solo alguien como tú, la chica más guapa de la escuela, puede tolerarlo. Cualquier otra persona ya se habría alejado. Ya se corrió suavemente con la voz llena de impotencia. ¿Qué puedo hacer? Él es mi príncipe azul predestinado. Príncipe encantador, ¿verdad? Siempre un poco temperamental. Ya me acostumbré, Jessica. De hecho, creo que Kirer es mucho mejor que Joshua. Es gentil, amable, sensato y siempre piensa primero en los demás sin importar la situación. ¿Por qué no lo consideras? Su voz se suavizó, pero no me interesaba escuchar más. Cuando regresé a la mesa, la escena era caótica. Bruno agarraba a Peter por el cuello con el rostro ensombrecido por la ira. Peter al otro lado mano, estaba rojo como un tomate con los ojos llenos de lágrimas y apretaba con fuerza una carta de bebidas. Me acerqué y preguntó, ¿qué pasa? Bruno lo soltó señalando enojado la bandeja de frutas sobre la mesa. Este tipo trajo el hombre, hizo el pedido equivocado y ahora quiere que lo paguemos nosotros. Peter explicó rápidamente. No, Joshua, solo quería pedirte un favor. Esta bandeja de frutas fue ordenada por la mesa de al lado. Te la traje sin querer. Y si el gerente sí se entera, perderé mi sueldo del mes. Su voz se fue haciendo más baja y finalmente se convirtió en una súplica. Miré la bandeja de frutas sobre la mesa y efectivamente no era nuestro pedido. Al levantar la vista me encontré con la cara llena de lágrimas de Peter. Ojos y una oleada de disgusto repentinamente me invadió el pecho. ¿Por qué debería pagar por tu error? Tyler se mordió el labio, su voz temblorosa. Joshua, somos compañeros de clase. Al menos una bandeja de frutas no significa nada para ti, pero para mí es. Varios días de gastos de manutención. Compañeros de clase, me burlé. ¿Cuándo me han tratado como a un compañero de clase? Bruno intervino desde un lado. Exactamente. Siempre te portas como un angelito, pero ahora que necesitas algo, vienes gateando como un amigo. Ya estaba harto de la pretenciosidad de Peter. Justo entonces, el encargado del bar se acercó frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Noté que Tyr se estremeció visiblemente. Su rostro palideció. Rápidamente se giró hacia él el gerente haciendo una reverencia. Dijo, lo siento, gerente. Traje la bandeja de fruta equivocada.
Me encargaré de ello de inmediato. El gerente agitó la mano con impaciencia. Tu bonificación por rendimiento es este mes. Si vuelve a ocurrir, te voy a dejar fuera. Hay muchas personas que con gusto ocuparían tu lugar. Kira respiró aliviado, asintiendo repetidamente y tomó apresuradamente la bandeja de frutas para irse. Joshua, ¿qué te pasa? De repente una voz familiar resonó. Se giró y vio a Yaseko acercándose. Extendió los brazos para proteger a Peter. Si tienes algún problema, consúltalo conmigo. ¿Qué sentido tiene intimidar a Peter? Capítulo 3. Verla proteger a Peter con tanta fiereza me hizo reír de repente. Había sido así durante 3 años. No importaba lo que pasara, no importaba quién tuviera razón o no, ella siempre estaba del lado de Peter primero. Yo siempre fui el irrazonable. Peter tiró suavemente de su manga. Jessica, esto no es la culpa, es de Joshua. Es mi propio descuido. No te preocupes. No dejaré que nadie te haga daño, dijo con voz lleno de certeza. No pude soportar mirar más y salí del bar sin mirar atrás. La brisa nocturna me golpeó la cara, llevándose algo del persistente olor a alcohol. Bruno me persiguió y me agarró del brazo. Joshua, ¿de verdad te vas así? Eso parecía confundido. No te preocupa que ya sé que te molesta. Me detuve y sonreí levemente. ¿Molesta? ¿Cuándo se ha preocupado por mis sentimientos? Bruno hizo una pausa, claramente inseguro de qué decir. Era mi mejor amigo y sabía muy bien de la complicada relación entre Jessica y yo, pero ahora mismo no sabía cómo responder. Olvídalo. Hemos roto. No hablemos de ella. Agité la mano. Vamos a por algo. Encontramos una tetería tranquila y pedimos 2 bebidas calientes. Bruno dudó un momento antes de hablar. ¿De verdad rompiste con ella? Asentí. Mi mirada se fijó en el té de mi taza. Sí, pero Bruno se rascó la cabeza. Ustedes 2 crecieron juntos. Han pasado tantos años juntos. ¿No te vas a arrepentir de haberlo dejado todo? Solté una risa fría. Si de verdad le importaba, no me habría hecho daño una y otra vez por Peter. Bruno suspiró y no dije nada más. Cuando llegué a casa, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de Jessica. Joshua, ¿podemos hablar? No respondí y simplemente apagué el teléfono. Dormí más profundamente esa noche que nunca. 3 días después, temprano en la mañana, mis padres me instaron a vestirme y prepararme para ir a la casa de Jessica para una graduación. Celebración. Tenía la intención de negarme, pero al ver sus expresiones alegres, no pude decir que no. La mansión de la familia de Jessica. El lugar estaba decorado con luces de colores y había invitados por todas partes. Ya sé que llevaba un vestido azul claro de pie en la puerta, saludando a los invitados con una sonrisa radiante. Cuando me vio, sus ojos parpadeó levemente, como si quisiera decir algo, pero al final apartó la mirada. Antes de que comenzara la comida, los adultos charlaban alegremente y la conversación inevitablemente giraba en torno a Jessica y mi futuro. Inventé una excusa. Para tomar un poco de aire fresco, me escabullí sola al patio trasero. El jardín estaba lleno de rosas, las favoritas de Jessica. Flor. Una suave brisa soplaba y el aroma de las flores impregnaba el aire. Los recuerdos volvieron como un maremoto. Cuando tenía 4 años conocí a Jessica. Llevaba un vestido rosa con 2 coletas. De pie en el columpio. En el centro del jardín me escondí detrás de las flores, observándola escondidas. Ella me vio y saltó del columpio y corrió a tomarme la mano sonriendo dulcemente. Juguemos juntos. Desde ese día, Jessica se convirtió en parte de mi mundo. En primer grado, mis compañeros me acosaban porque era tímido. Ella se paró frente a mí con las manos en sus caderas y les dijo a los niños, si alguien intimida a Joshua, se lo diré a la maestra. Después de la escuela, ella tiraba, saca 2 dulces de su bolso y dame uno. No estés triste. Come algunos dulces. Estará bien. En un día lluvioso, en la secundaria, olvidé mi paraguas. Sin dudarlo, me lo dio y corrió a casa bajo la lluvia. Al día siguiente tenía fiebre, pero aún así me sonrió y dijo, estoy bien, no te preocupes por mí. En ese entonces, su corazón y sus ojos estaban llenos de mí hasta que entramos a la preparatoria.
El primer día de clases, Jaseka como presidenta de la clase se paró en el podio, sonriendo mientras daba la bienvenida a los nuevos estudiantes. Fue entonces cuando Pierre apareció por primera vez. Llevaba ropa descolorida de pie en la puerta del aula con la cabeza gacha, su voz apenas audible. Hola a todos, soy Peter. Ya sé que tomó la iniciativa de extender la mano. Bienvenido, Peter. Soy Jaseka, la presidenta de la clase. Sí. Si necesitas algo, no dudes en preguntarme. Taire levantó la vista con cautela, con los ojos llenos de vacilación, como un asustado pequeño ciervo. Nerviosamente estrechó la mano de Jaseka, luego se apartó rápidamente con la cara roja. La presidenta Jaseka sonrió cálidamente. En ese momento me encontraba al fondo del aula con una extraña premonición. De repente un sentimiento creciente en mi pecho. Capítulo 4. Desde entonces, la atención de Jaseka hacia Pierre aumentó cada vez más. Ella caminaba hasta su asiento durante los descansos de clase y le preguntaba si entendía las explicaciones de la profesora. Ella le prestaba, le daba sus apuntes e incluso sacrificaba su hora de almuerzo para ayudarlo con sus estudios. Al principio pensé que era solo su sentido de responsabilidad como presidenta de la clase, pero poco a poco me di cuenta de que las cosas no eran tan sencillas. Peter parecía para saber exactamente cómo llamar su atención. Cada vez que le iba mal en un examen, se quedaba parado en el pasillo con los ojos rojos o losando en silencio. Y Seca siempre aparecía de inmediato, consolándolo suavemente. Durante la clase de gimnasia, siempre era propenso a torcerse el tobillo y Has nunca dudaba en ayudarlo a llegar a la enfermería completamente, olvidando que habíamos planeado ir a tomar un helado después de clase. Intenté hablar con ella al respecto, pero cada vez que se mencionaba el nombre de Peter, fruncía el ceño. Joshua, no puedes dejar de ser tan mezquino, solo necesita ayuda. Eso es todo. Yo nunca pude discutir con ella y al final me rendí. La conversación quedó inconclusa. El día de San Valentín, habíamos reservado en un restaurante con un mes de antelación, planeando sorprender a Jaseka. Pero en cuanto nos sentamos, sonó el teléfono. Al otro lado, la voz de Tyre estaba teñida de lágrimas. Jessica, mi mamá está enferma y soy la única en casa. No sé qué hacer. Jessica inmediatamente dejó su bolso mirando disculpa. Joshua, lo siento, pero la situación de Tyre es urgente. Tengo para ir a verlo. Apreté el puño intentando mantener la voz firme. Pero, oye, Valentín suspiró tocándome suavemente la cara. Sé buena. Te lo compensaré la próxima vez. Bueno, con eso se dio la vuelta y se fue sin una segunda mirada. Esa noche me senté solo en el restaurante mirando el asiento vacío frente a mí. Sentí como si mi corazón se había desgarrado. Este tipo de cosas sucedían una y otra vez. Peter siempre encontraba alguna excusa para retomar. El tiempo de Jaseka. Su bicicleta estaba rota. No sabía cómo hacer. Su tarea. No estaba de buen humor y Jaseka. Siempre prefería dejarme y ocuparse de sus necesidades. Perdida en esos recuerdos, de repente me sacaron de mis pensamientos. Por la voz de Jaseka. Todavía tenía esa expresión indiferente en su rostro. ¿Ya has tenido suficiente? Ella cogió casualmente una rosa del jardín. Su tono transmitía el familiar matiz de impotencia. Han pasado días desde ruptura. No es hora de seguir adelante. No respondí, solo mantuve la mirada fija en las ramas de los árboles meciéndose con el viento. A lo lejos, el aroma de las flores aún persistía. Pero ahora me resultaba extraño, casi ajeno a mí. Al ver que no respondía, se rió suavemente y se acercó a mí, tirando suavemente de mi manga. Sus acciones eran tan familiares como cuando éramos niños. Joshua, no te enojes. Lo admito. Se equivocó ese día. Pero Peter da lástima. Es un estudiante pobre que depende de trabajos esporádicos para cubrir sus gastos. Aunque fue su error con la bandeja de frutas, no debiste haberlo presionado tanto, causando que perdiera la mitad. Su bono mensual hizo una pausa. Luego añadió, además, ya lo rechacé. No fue entonces cuando me giré para mirarla. ¿Rechazado qué? Parpadeó, aparentemente sorprendida de que yo, preguntando, bueno, me envió un mensaje anoche diciendo que quería postularse a la misma universidad que yo, pero le dije que tenía ya prometí postularme a una universidad contigo. Con su puntaje, postularse a una universidad sería un estirarse. Su tono era ligero,
como si compartiera un detalle trivial. Una sensación de pesadez se apoderó de mi pecho, así que en sus ojos todo esto era solo una rabieta mía. Aunque ella nunca entendió realmente cómo me sentía. Yeka, tú no tienes que contarme todo esto. Respiré hondo. Hemos terminado. Hizo una pausa por un momento y luego estalló en carcajadas. Ya no sientes ira. Se acercó más tocándome el pecho con el dedo. ¿Sabes? Siempre has tenido este temperamento y al final no siempre vuelves a mí. Retrocedí evitando su dedo. Esta vez es diferente. ¿Cómo es diferente? Inclinó la cabeza con una expresión curiosa. ¿Será porque prometí bailar primero? Bailar con Tiroro por la bandeja de frutas en el bar esa noche. Suspiró Joshua, eres demasiado sensible. Tiroro es solo un joven que necesita cuidados. Y tú eres suficiente, interrumpí con frialdad, con voz cortante. Durante los últimos 3 años siempre has usado las mismas excusas para ignorarme, pero la verdad es que siempre antepone sus necesidades. Primero, y soy yo quien tiene que ceder una y otra vez. Su sonrisa se congeló en su rostro y frunció el ceño un poco. ¿De verdad tienes que darle tanta importancia? No se trata de darle tanta importancia. Se trata de decepción. Aparté la mirada y miré en voz baja. Jessica, estoy cansada. Estoy muy cansada. Capítulo 5. El silencio se extendió por el aire. A lo lejos, el sonido de los invitados charlando y riendo hacía que el momento pareciera aún más irónico. Después de tras una larga pausa, Yaseka cambió repentinamente su tono, ahora con un toque de coquetería. Está bien, seré más. Ten cuidado de ahora en adelante. Está bien. Me agarró la mano y me la estrechó suavemente. ¿Has completado tu solicitud? ¿Ya tienes los formularios? Mi papá acaba de preguntar al respecto. Dijo, necesitamos volver a revisar nuestros formularios juntos para asegurarnos. No pasa nada. Retiré la mano con tono tranquilo. No hay nada que comprobar. Ya está hecho. En serio. Sus ojos se iluminaron. Arriba. Una universidad, ¿verdad? Sabía que no lo harías. En ese momento oí al padre de Yaseke llamando desde la distancia. Era hora de empezar la comida. Yekaka me tomó la mano con alegría y me llevó de vuelta al salón de banquetes. Sus dedos. Sentí calor como si todo fuera normal, como si nunca hubiera habido una ruptura entre nosotros. Pero sabía que una vez que algo es roto, nunca podrá repararse del todo. Dentro del salón de banquetes, las copas chocaron y los invitados brindaron. En celebración. Los padres de Yaseka nos vieron y nos saludaron con una sonrisa radiante. Jessica, Joshua, vengan a sentarse. Mi padre me dio una palmadita en el hombro con una voz cálida. Ustedes dos se han reconciliado. Por fin es normal para los jóvenes. Gente, para tener algunas pequeñas discusiones. Forcé una sonrisa y no respondí. Jessica, sin embargo, naturalmente tomó el brazo del mío y sonrió. Papá, mamá. Joshua tiene un temperamento débil, solo necesita que lo convenzan un poco. En ese momento hubo un alboroto en la puerta. Ter, con un traje demasiado grande, se quedó allí torpemente sosteniendo una simple bolsa de regalo. Los ojos de Yaseka se iluminaron y de inmediato me soltó la mano corriendo hacia él. Peter, ¿qué estás haciendo aquí? Pierre bajó la cabeza y habló en voz baja. Escuché, hoy es la graduación de Yaseka, así que quería venir a felicitarte. Su mirada se dirigió rápidamente hacia mí antes de apartar la mirada rápidamente. Yaseka sonrió radiante, tomándolo del brazo y llevándolo a la mesa principal, ignorando por completo las miradas de sorpresa de los demás invitados. Lo que fue aún más desgarrador fue que hizo que Peter se sentara en el asiento que se suponía que era mío, el asiento que simbolizaba la cercanía entre nuestras familias. Peter, no seas tímido. Trátalo como si fuera tu hogar. Ya sé que con entusiasmo le sirvió comida, le sirvió bebidas e incluso le peló un camarón y lo colocó en su plato. Peter, me sonrojé y murmuré un gracias. Sin embargo, sus ojos seguían mirándome con una sutil sonrisa burlón en su mirada. Fingí, no lo vi. Mis padres no dejaban de fijarse en mí. Fruncieron el ceño con preocupación, pero debido a la ocasión no dijo nada. El camino a casa fue silencioso. Finalmente, mi madre no pudo evitar hablar. Joshua, ¿qué pasa esta noche?
Ese Peter, mamá. La interrumpí con una voz extrañamente tranquila. No me postulé a una universidad. Mi padre frenó bruscamente y se giró para mirarme con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Solicité plaza en una universidad en el norte. La Universidad de Defensa Nacional. Hablé despacio, palabra por palabra. Mi madre se quedó paralizada. Ya sé que sabe de esto. Negué con la cabeza, mirando por la ventana el cielo nocturno que pasaba rápidamente. Hemos roto. Ella no necesita saberlo. Eso es una tontería. Padre golpeó el volante con rabia. La familia, ya estoy de acuerdo. ¿Cómo puedes cambiarlo? Llevas más de 10 años con Jessica y lo estás echando todo a perder. Lejos, amor. Me reí con amargura. Papá, ¿de verdad crees que su comportamiento esta noche demuestra que se preocupa por mí? Papá estaba silencio y el coche volvió a sumirse en un pesado silencio. Cuando llegamos a casa, subí directamente las escaleras y cerré la puerta. Puerta detrás de mí. Afuera podía escuchar a mis padres discutiendo suavemente, pero rápidamente se calmó. Abrí mi computadora y la pantalla mostraba la carta de aceptación de la Universidad Nacional de Defensa. Pasé suavemente el dedo sobre las palabras felicitaciones por tu admisión y para mi sorpresa me sentí extrañamente tranquilo. Mi teléfono de repente vibró. Era un mensaje de Jessica. Joshua, ¿por qué te fuiste tan temprano esta noche? Me quedé mirando la pantalla y la primera vez todo me pareció completamente absurdo. No respondí. En cambio, bloqueé todos sus contactos. Ya entrada la noche. Por la noche saqué el billete de avión del cajón. Era un billete de ida al norte con salida en 3 días. Capítulo 6. El día de mi partida. Solo mis padres vinieron a despedirme. El aeropuerto estaba abarrotado de gente y la voz mecánica del sistema de megafonía repetía la información del vuelo una y otra vez. Mi padre me dio una palmadita en el hombro. Su tono era inesperadamente amable. Cuídate mucho. Los ojos de mi madre estaban ligeramente rojos mientras llenaba una bolsa de metí bocadillos caseros en mi mochila. Recuerda comer a tiempo y no trasnochar. Asentí forzando una sonrisa. No te preocupes, lo haré. Me dieron algunos recordatorios más y finalmente se detuvieron en el control de seguridad. Saqué me di la vuelta y me dirigí a la zona de embarque. No sentía nada más que preocupación por mis padres ni rastro de había reticencia en mi corazón. Quizás era porque ya esperaba esta escena o quizás era porque ni el corazón se me había entumecido. Después de pasar la seguridad, encontré un rincón para sentarme y distraídamente revisé mi teléfono. Me llegaron muchos mensajes del chat grupal de la clase. Lo abrí y vi un montón de fotos, todas de Peter. Montañas cubiertas de nieve, cielos azules claros, caras sonrientes, equipos de esquí y siluetas bajo la aurora boreal. En las fotos, la sonrisa de Jessica era radiante y se la veía muy unida a Peter. Algunas incluso los mostraban compartiendo un esquivard, un momento de intimidad. Peter había escrito, gracias Jessica, por llevarme al extranjero a ver el mundo. Primero esquiando. Primera vez que vi la aurora boreal. Estos eran algunos de los recuerdos más hermosos de mi vida. El chat grupal explotó de respuestas. ¡Wow! ¡Qué romántico es esto! Jessica está bien con Peter. Tengo muchísima envidia. Salvó Peter la galaxia en su vida pasada. Yo también quiero una belleza escolar como Jessica. Peter respondió, Jessica es realmente increíble. Me ha cuidado muy bien durante todo el camino. Dije que quería ir a esquiar y no dudó en reservarme las entradas. Ver la aurora boreal también fue idea suya. Dijo, todos necesitamos momentos románticos en su vida. Jessica incluso dijo que encontraría la manera de que entrara a la universidad. Me alegro de que pronto volvamos a ser compañeros de clase. Las palabras fueron rebosante de afectación. Me quedé mirando la pantalla con los dedos rígidos mientras me preparaba para ir solo al norte. Ella estaba viajando por el mundo con Peter. Cerré el chat grupal, respiré hondo y guardé mi teléfono en mi bolsillo. El anuncio de embarque llegó por los altavoces. Recogí mi equipaje y caminé hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Mientras el avión despegó, las nubes afuera se difuminaron gradualmente. Cerré los ojos, pero ya se caí tiro riendo en la nieve siguieron me pasó por la mente. Sentí como si me hubieran golpeado el corazón con un objeto contundente,
pero curiosamente el dolor no era tan intenso como lo había imaginado. Quizás así se siente cuando tu corazón muere de verdad. Medio mes después, Jaseka se paró frente a la casa de Joshua. Tocó el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. En el teléfono, el contacto de Joshua aún mostraba un signo de exclamación rojo deslumbrante. No se pudo enviar el mensaje. ¡Qué extraño! ¿Dónde se ha ido su familia?, murmuró ella frunciendo el ceño. Justo entonces Terror se acercó por detrás dándole golpecitos suaves. Su hombro. Jaseka, no te preocupes. Iu probablemente no quiere que lo molesten por ahora. Jessica murmuró. Nunca había hecho esto antes, ni siquiera cuando peleábamos. Nunca me bloqueó. Un sutil destello de satisfacción brilló en los ojos de Peter. Ojos, pero rápidamente fue reemplazado por preocupación. Quizás solo quiere calmarse. Ya sabes, haciéndose el difícil. Después de todo, han estado juntos durante tantos años. No hay forma de que pueda dejarlo ir. Ya sé que sintió, aunque una sensación, una profunda inquietud la invadió. Bajó la vista hacia el regalo que tenía en las manos. Era un reloj delicado, uno que había especialmente elegido para Joshua en Suiza. Pensó que al igual que antes, si tomaba la iniciativa, él se ablandó de inmediato. Volvamos por ahora, dijo Pierre en voz baja. Cuando se calme vendrá contigo, dijo Jaseka. Suspiró, se dio la vuelta y se alejó, pero después de unos pasos no pudo resistirse a mirar hacia la casa de Joshua. El patio estaba inquietantemente silencioso e incluso la silla de ratán en la que Joshua solía sentarse no estaba a la vista. De vuelta en casa, Jaseka se sentó en el sofá y abrió el perfil de Joshua. El feed estaba completamente vacío e incluso sus publicaciones anteriores habían desaparecido. Realmente lo borró todo. Una opresión la invadió mientras su dedo recorría distraídamente la pantalla. De repente recordó lo que Joshua le había dicho. Esta vez es diferente. En ese momento pensó que era solo un comentario enojado, pero ahora estaba empezando a sentirse insegura. Capítulo 7. El día cuando empezaron las clases, Jase se despertó temprano, se maquilló cuidadosamente frente al espejo y se puso un vestido nuevo. Ella acababa de comprar e incluso se había rociado un poco de perfume, imaginando la mirada de sorpresa en el rostro de Joshua cuando la vio. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Ya debe haberse calmado, dijo suavemente a su reflejo. Una vez que él ve cuánto esfuerzo pongo en verme bien, se sonroja y me felicita como siempre. Peter estaba esperando afuera de su casa y cuando la vio salir, sus ojos se iluminaron. Jaseka, te ves hermosa hoy. Jessica respondió distraídamente, sus ojos escaneando constantemente la calle, esperando ver esa figura familiar. Ya llegó Joshua. La sonrisa de Cor se desvaneció. Quizás ya se adelantó, dijo intentando disimular su inquietud. Los pasos de Jaseka se aceleraron mientras casi corría hacia el campus. En la zona de registro de nuevos estudiantes, la multitud estaba denso. Se abrió paso hasta el principio de la lista, buscando con avidez el nombre de Joshua. Clase A, clase B, clase C. Su dedo se deslizó por la lista con el corazón acelerado. ¿Cómo es posible que no esté aquí? Volvió a revisar la lista, incluso revisando otras especialidades, pero el nombre de Joshua no aparecía en ninguna parte. Es imposible, le temblaba la voz. Dijo que ya llenó la solicitud. Peter se paró detrás de ella y le sugirió suavemente. Jessica, quizá te lo perdiste. No, algo anda mal, murmuró para sí misma y sin pensarlo dos veces se dio la vuelta y salió corriendo de la escuela. Puerta. Jessica, ¿a dónde vas? Le gritó Kite. Aún no nos hemos registrado. Sin mirar atrás, Jaseka paró un taxi. Conductor, lléveme a Hinchun. Date prisa. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Joshua, su corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallarle en el pecho. Temblaba mientras tocaba el timbre repetidamente, pero nadie respondía. Justo cuando estaba a punto de irse desesperada, un taxi se detuvo. Los padres de Joshua salieron con varias bolsas grandes como si acabaran de regresar de un viaje. El tío, la tía Jessica casi se apresuraron. ¿Dónde está Joshua? ¿Dónde está? Los padres de Joshua intercambiaron una mirada con expresiones complejas. La madre de Joshua suspiró. Jessica Joshua ya fue a la escuela. ¿A qué universidad no solicitó admisión?
Cambió su solicitud y fue a la Universidad de Defensa Nacional en el norte. La palabra impactó a Yaseka como un rayo. Ella retrocedió un paso tambaleándose. No, esto no puede ser. ¿Por qué no me dijo que había cambiado su solicitud? La madre de Joshua parecía. Al ver la cara devastada de Yaseka, Joshua no pudo evitar hablarle suavemente. Yaseka decidió justo después de banquete de graduación en tu casa. Dijo, ustedes dos ya habían roto. Rompieron. Yaseka de repente se rió, pero la sonrisa fue más dolorosa que las lágrimas. Fue solo algo dicho con rabia. Crecimos juntos. ¿Cómo podríamos de verdad? Sus palabras se fueron apagando y la imagen de los ojos decididos de Joshua cuando dijo, estoy realmente cansado, apareció en su mente. Una oleada de pánico la invadió como nunca antes. Tengo que encontrarlo, exclamó de repente, girándose para marcharse. El padre de Joshua se interpuso frente a ella. Yase, no seas impulsiva. La Universidad de Defensa Nacional no es una universidad cualquiera. Escuela. No puedes entrar. Y dudó incluso si llegas. Joshua probablemente no te verá. Jessica se quedó de pie. Congelada. Las lágrimas le nublaban la vista mientras el dolor en el pecho le dificultaba respirar. Así que esto es lo que sentía el desamor. Me gusta. No los pequeños cortes de las peleas. Sino una destrozada total y absoluta. Tío, tía, su voz era apenas un susurro. ¿Podrías darme la dirección y los datos de contacto de Joshua? La madre de Joshua dudó, pero asintió. Fin. Agarrando el papel con la dirección escrita, Yaseka salió de su casa a trompicones. No regresó a la escuela. En cambio, se dirigió directamente al aeropuerto. Antes de embarcar, echó un último vistazo a su teléfono. Taïre había estado enviando mensajes frenéticos. Jessica. ¿Dónde estás? La ceremonia de apertura ha comenzado. No hay respuesta. Ella apagó su teléfono mientras el avión despegaba. Jessica miró la ciudad que se encogía abajo y en ese momento ella, finalmente entendía algo. Una vez que dejas ir a ciertas personas, nunca puedes recuperarlas. Y ella lo había hecho. Con su propia mano se apartó a la persona que más la amaba. Capítulo 8. La vida en la Universidad Nacional de Defensa resultó ser más satisfactorio de lo que había imaginado, dejándome poco tiempo para pensar en los enredos del pasado. Poco a poco me adapté al nuevo entorno e hice un grupo de amigos con ideas afines. Entre ellos, el quien más me sorprendió fue Rita, la belleza de la clase. Era alegre y nunca se quejaba durante el entrenamiento, siempre con una sonrisa radiante y radiante. Durante cada actividad grupal tomaba la iniciativa de colaborar conmigo y más con el tiempo nos hicimos muy amigos y podíamos hablar de cualquier cosa. Esta tarde nuestra clase jugó un partido amistoso de baloncesto con la clase vecina. Como jugador principal jugué todo el partido. Después del partido, mi camiseta estaba empapada de sudaba y jadeaba con dificultad mientras me quedaba a un lado para descansar. Allí, Rita me dio una botella de agua helada y saqué una toalla limpia. Primero, límpiate el sudor. El aire acondicionado está encendido. No te resfríes. Tomé el agua, incliné la cabeza hacia atrás y bebí varios tragos. El líquido fresco se deslizó por mi garganta al instante. Me refrescaba. Rita estaba a mi lado sonriéndome con una expresión radiante. De repente se puso de puntillas y suavemente, me besaste en la mejilla. Es una recompensa. Jugaste muy bien hoy. Una carcajada burlona estalló entre el público. Me quedé atónito por un momento, sin terminar de registrar lo que acababa de suceder cuando una voz aguda me interrumpió de repente. El aire proveniente de las afueras de la multitud. La mirada de todos se dirigió de inmediato al origen de la voz. El rostro de Yaseka estaba pálida y sus ojos ardían de ira. Se abalanzó sobre ella, apartando a Rita de un empujón y señalándole la nariz mientras gritó. ¿Quién te crees que eres para besarlo? Aléjate de mi novio. Rita se tambaleó hacia atrás por el empujón y yo la atrapó instintivamente. Ya sé que temblaba de furia. Su voz se quebraba por las lágrimas. Joshua, suéltala. Estoy tu novia. Respiré hondo y respondí con frialdad. Yeka, se acabó. Mi vida no tiene nada que ver contigo. Ya no. Las pupilas de Yaseka se contrajeron bruscamente como si mis palabras la hubieran atravesado.
Ella negó con la cabeza con incredulidad. No, ¿cómo pudiste hacerme esto? Vine hasta aquí para encontrarte y así es como me tratas. ¿Encontrarme? Me burlé. ¿No se supone que deberías estar con Peter? ¿Cómo tienes tiempo para buscarme? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No somos lo que crees, Joshua. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. No quiero romper contigo. Los compañeros de clase que nos rodeaban intercambiaron miradas incómodas y el ambiente se tensó. Rita tiró suavemente de mi manga y preguntó en voz baja, ¿necesitas te ayude? Negué con la cabeza y le dije a Jaseka, ve de vuelta. Este no es lugar para ti. Ya sé que se mordió el labio con fuerza y de repente me agarró del brazo. No me voy a ir a menos que ven conmigo, Joshua. ¿De verdad vas a tirar a la basura nuestros más de 10 años de relación así como así? Me apartó los dedos del brazo. Mi tono era tranquilo, pero firme. El amor es mutuo, pero nunca lo apreciaste. Ahora es demasiado tarde. Una vez sus lágrimas me habrían roto el corazón, pero ahora mi corazón estaba tan quieto como el agua. Joshua, ella quería decir algo, pero fue interrumpido por el instructor que llegó. ¿Qué está pasando aquí? La mirada severa del instructor recorrió sobre nosotros. Rita inmediatamente dio un paso al frente y explicó. Informe, señor. Este forastero irrumpió repentinamente y interrumpió nuestra actividad. El instructor asintió y se volvió hacia Jaseka. Estudiante, por favor, muestre su identificación. Según las regulaciones de la Universidad de Defensa Nacional, a personas externas no se les permite ingresar al área de entrenamiento sin permiso. Jaseka negó con la cabeza frenéticamente. No lo soy, solo vine a buscar a alguien. El instructor frunció el ceño. Por favor, coopere o tendré que pedirle a seguridad que la acompañe a la salida. La miré y luego me volví hacia el instructor. Instructor, yo me encargaré. La instructora dudó un momento, pero finalmente asintió con la cabeza. Una vez que estuvimos fuera de él, en el área de entrenamiento, Jaseka me siguió en silencio con pasos vacilantes. Solo cuando llegamos a la puerta de la escuela. Le pregunté en voz baja. Joshua, ¿de verdad ya no me quieres? Me detuve, pero no me di la vuelta. Jessica, algunas cosas. Una vez perdido, nunca se puede encontrar. Regresa, concéntrate en tu universidad. De repente corrió y me abrazó con la voz temblorosa. No quiero. No puedo vivir sin ti, Joshua. Por favor, dame una oportunidad más. Me obligó. Se soltó de su abrazo y se giró para mirarla. Tenía los ojos rojos e hinchados. Jessica, te he dado innumerables oportunidades antes, pero cada vez que elegiste a Peter, ahora he seguido adelante. Necesitas aprender a soltar. Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia las puertas de la escuela sin mirar atrás. Podía oírla. Sollozos desgarradores, pero no me detuve. El sol poniente alargó mi sombra como si se despidiera de un capítulo perdido de la juventud. Sabía que de ahora en adelante no habría lugar para alguien llamada Jaseka en mi mundo.